Buenas noches. Vamos a esperar unos minutos que se conecten algunos compañeros más. Eh, eh, la clase de hoy la va a dar el doctor Ignacio Tasende. Ya saben que se va a tratar sobre función de satisfacción, así que en breve ya comenzamos. ¿Qué hace, Matías? ¿Se me escucha bien? Ignacio, ¿cómo estás? Impecable se te escucha. Perfecto. Eh, no sé si ya comenzamos de lleno con el tema que vas a dar tú. Los compañeros, si tienen alguna duda o alguna cuestión en particular de los temas de las clases anteriores. No hemos observado muchas preguntas en los foros. Tal como les dice el profesor Nicastro, estaría bueno que formulen sus inquietudes en el foro, pero de lo contrario, sí comenzamos con la clase de hoy. Perfecto. ¿Sabes que no me deja ver el chat? ¿Me avisás cualquier cosa, alguna pregunta o alguna cosa por el estilo? Sí, Lo tranquilo, mismo si no se escucha. nosotros controlamos esto. Bueno, aprovecho la oportunidad porque no lo conocían todavía al doctor Tasende. Es su segundo semestre como aspirante. Tenemos el gusto de que nos acompañe. Y, y bueno, adelante, Ignacio. Perfecto. Antes que nada, decirles que, bueno, la bibliografía para esto ya está subido en EVA por el doctor Nicastro. Sin perjuicio de ello, creería que con el tomo 2 de Tarío, así como con Aval también, y si quieren también un poco profundizar sobre sentencia definitiva, también pueden meter CLET, pero con Tarío y Aval alcanzaría para este tema. Bueno, como les comentaba el doctor Matos, el tema de hoy es el tema de la función de satisfacción o de resoluciones judiciales y sentencias. Para empezar con un marco un poco introductorio sobre el tema, hay que decir que entre los actos
procesales que se imputan al tribunal, es decir, que son de cargo del tribunal, del juez, encontramos algunos cuya finalidad puede ser la comunicación, véase una notificación, otros que tienen por finalidad una certificación, véase, por ejemplo, la confección del testimonio de un expediente, otros cuya finalidad es el registro, por ejemplo, la confección del acta de una audiencia, y otros cuya finalidad es la prueba, tema que ya hemos visto en las anteriores clases, por ejemplo, formular preguntas a un testigo en un interrogatorio en audiencia. Muchos de estos actos, si bien se imputan al tribunal, en muchas ocasiones son hechos o son realizados por auxiliares del mismo, no son realizados directamente por el tribunal, porque la ley les otorga directamente competencia o la ley autoriza al titular del órgano a delegar esta función internamente a sus auxiliares para que tomen esas medidas, en un actuario o en un alguacil, por ejemplo. Pero hay una clase de actos procesales que se imputan necesariamente al tribunal o al juez, que podemos decir que son los actos más propios, más inherentes o característicos de la función jurisdiccional, y se trata de actos procesales cuya finalidad es eliminar, en palabras de Tarío, eliminar la insatisfacción jurídica a través de la resolución de los objetos procesales, sean principales o secundarios. Es decir, la modificación de la realidad para adaptarla a lo que dispone el derecho cuando ello es lo que corresponde. En definitiva, esta función, denominada, como comentó anteriormente el doctor Matos, función de satisfacción, es la que implica reunir a todos los actos procesales del proceso judicial, cuyo objetivo o finalidad consiste en eliminar esta insatisfacción jurídica de las partes. Eliminar la insatisfacción jurídica de las partes no significa hacer lugar o darle la razón al demandante, sino que significa pronunciarse sobre lo que el demandante y quizás también el demandado, en caso de que haya alguna reconvención o algo por el estilo, al final del día quiere, es decir, pronunciarse sobre el objeto del proceso. Esta función de satisfacción se logra mediante resoluciones judiciales o sentencias. ¿La sentencia qué es? Bueno, es el acto emanado del órgano jurisdiccional, del tribunal, de los jueces, por el que emite su juicio acerca de si una pretensión es o no conforme al derecho objetivo. Y en consecuencia actúa dicha pretensión, es decir, hace lugar totalmente o parcialmente a la pretensión, o no hace lugar, rechazándola. Pero se satisface la pretensión, es decir, estamos ante una función de satisfacción, sea que se hace lugar a la pretensión o sea que no se hace lugar. La función de satisfacción implica que el tribunal se pronuncie sobre la conformidad de esta pretensión al derecho objetivo o no. En cuanto a la naturaleza de la sentencia, bueno, si bien hay varias discusiones al respecto, Tarío concluye que es esencialmente un acto procesal y no cualquier acto, sino un acto proveniente necesariamente del tribunal. Como dije anteriormente, no es un acto que se pueda delegar en un interesado, en un auxiliar, perdón, como puede ser un actuario, en el caso de notificaciones u otro tipo de actos. No, en este caso la función de satisfacción procesal, que se cumple mediante resoluciones judiciales, solo se puede llevar a cabo mediante resoluciones emanadas del tribunal. Es así que, en definitiva, al final del día, la sentencia podemos decir que es un acto procesal proveniente del órgano jurisdiccional, del tribunal, del juez, mediante el que emite su decisión sobre si la pretensión que se hizo valer en un proceso es conforme o no a derecho. Y es en virtud de esa resolución dictada por el juez o de esa sentencia que se haga lugar o no, como mencioné, a la pretensión formulada en el proceso, se satisface la misma porque satisfacer la pretensión procesal, como dicen autores como por ejemplo Wasp, no significa hacer lugar, o dicho vulgarmente, satisfacer la pretensión procesal no significa darle la razón al que introduce esa pretensión en el proceso, sino que significa considerarla, examinarla y decidir si corresponde acogerla o denegarla, según si el tribunal la considera fundada o infundada. Esto es la función de satisfacción procesal. Ahora vamos a
adentrarnos en el que es uno de los temas más importantes dentro de las resoluciones judiciales, es decir, de las decisiones. Ignacio, Sí, perdón. disculpa si me permitís, Sí, simplemente cómo no. una precisión. No solo a través del dictado, ya lo vamos a ver a continuación, cuando veamos la clasificación de las resoluciones judiciales, no solo a través del dictado de la sentencia definitiva sobre el objeto principal es que el juez ejerce esa función de satisfacción. El juez, ya vamos a ver en un proceso que está estructurado por audiencias, dicta diversas resoluciones a lo largo de todo el proceso sobre diferentes objetos, no necesariamente el objeto principal, y a su vez desarrolla actos materiales conjuntamente con esas decisiones, como por ejemplo a través del poder de dirección, que al final del día, como decía Ignacio, lo que tienden es a eliminar la insatisfacción jurídica. Pero vuelvo sobre lo mismo, no solo cuando se dicta la sentencia definitiva que va a recaer sobre el objeto principal, sino a través del resto de las resoluciones que recaen sobre diferentes objetos que no son los principales, también se ejerce esa función de satisfacción. Gracias, Ignacio. Perfecto, no, gracias a vos. Y como les comentaba, ahora vamos a entrar dentro de lo que es uno de los temas más importantes, si se quiere, de resoluciones judiciales, que es precisamente la clasificación de estas resoluciones o providencias judiciales. Resolución o providencia judicial se podría decir que es el género de las decisiones emanadas por un tribunal o por un juez. Van a ver que en Aval hay un montón de clasificaciones, si mal no recuerdo hay como 11 clasificaciones, pero en principio, si bien hay 3 o 4 que son importantes, la más importante es la clasificación que divide a las resoluciones judiciales en resoluciones judiciales de mero trámite, resoluciones judiciales interlocutorias y sentencias definitivas. Esta clasificación se hace en función de, valga la redundancia, de la función que cumplen estas resoluciones judiciales. Si vamos al artículo 195 del CGP, establece que los tribunales dictarán sus resoluciones en forma de providencias de trámite y de sentencias interlocutorias y definitivas. Es decir, como le comentaba, las providencias judiciales o las resoluciones judiciales son el género de decisiones emanadas de un tribunal, y de este género tenemos dos especies, que son las sentencias definitivas y las sentencias interlocutorias. Las otras resoluciones judiciales, las resoluciones de mero trámite o las providencias de trámite, las van a encontrar con algunos de esos nombres, o mere interlocutorias, también algunos autores las llaman así, no son estrictamente una sentencia, no entran dentro del género sentencia, sino que son resoluciones judiciales de otro tipo. Pero en principio tenemos sentencias definitivas, sentencias interlocutorias y resoluciones o providencias de mero trámite. Esta distinción es sumamente importante, por ejemplo, en cuanto al régimen impugnativo. Vamos a ver más adelante en otra clase recursos judiciales, recursos de apelación, reposición, entre otros, y vamos a ver que en función de la naturaleza que reviste cada resolución judicial, bueno, presenta un régimen impugnativo diferente. Así que es de suma importancia saber ante cada caso, ante qué tipo de resolución judicial nos estamos enfrentando. Vamos a empezar con las providencias de mero trámite o resoluciones judiciales de mero trámite. Las resoluciones de mero trámite sí son providencias o resoluciones judiciales, es decir, ingresan dentro del género resoluciones judiciales a la medida en que son decisiones emanadas de un tribunal, de un juez, pero no son sentencias. Representan el ejercicio de la función jurisdiccional, es decir, son decisiones de los jueces, de los tribunales, pero no son sentencias, sino que configuran respecto de las sentencias una relación de medio a fin. Es decir, son decisiones que se orientan a, al final del día, llegar a una sentencia, pero no son sentencias. Y no son sentencias, ¿por qué? Bueno, porque carecen de contenido decisorio con respecto a la pretensión, pero posibilitan la decisión del juez, permiten la decisión del juez o del tribunal en cuanto a contribuyen al impulso y desarrollo del proceso. Es decir, son resoluciones emanadas de un juez, de un tribunal, que
facilitan el normal desarrollo del proceso, contribuyen a que se llegue a una sentencia, pero no son una sentencia porque no tienen contenido decisorio. En este sentido, si vamos al artículo 196 del CGP, establece que las providencias de trámite se dictarán dentro de las 48 horas de presentadas las peticiones de las partes o las exposiciones de la oficina, salvo las que corresponda pronunciar en audiencia. Un ejemplo de una resolución de mero trámite sería, por ejemplo, la que dicta el tribunal ordenando de oficio que se cite para dar explicaciones a un testigo o a un perito. Como vemos, esto es una resolución judicial porque es una decisión emanada del tribunal, del juez. No es una sentencia porque no tiene contenido decisorio, no está decidiendo sobre la pretensión, pero sí es una resolución judicial y es una resolución judicial de mero trámite en la medida en que contribuye o facilita el impulso y el desarrollo del proceso, como les decía, en una relación de medio a fin para que luego podamos llegar a una sentencia. Reitero el ejemplo, eventualmente, no sé, Gustavo, qué preguntará en el parcial, pero puede que se ponga algún ejemplo y tengan que calificar qué tipo de sentencia o qué tipo de resolución, perdón, se trata, si es una definitiva, una interlocutoria o una de mero trámite. La resolución que cita a un testigo para que dé explicaciones sobre un punto o a un perito, un experto, se trata de una resolución de mero trámite. O, por ejemplo, la resolución judicial que, luego de controlar que se cumplen los requisitos establecidos por el Código General del Proceso para que proceda un recurso de apelación, de reposición, de lo que sea, y da traslado a la contraparte para que conteste ese recurso, esa resolución judicial también es una resolución judicial de mero trámite. Repito, no es una sentencia porque cuando le damos traslado de un escrito a una de las partes no estamos decidiendo sobre la pretensión, sobre el fondo del asunto, pero estamos contribuyendo a que el desarrollo del proceso continúe normalmente para que sí luego al final lleguemos al dictado de una sentencia. También puede pasar... Sí. Disculpa. No, tranquilo. A ver, como hemos señalado anteriormente, las clasificaciones son importantes, pero siempre y cuando tengan utilidad. Esta es la que mayor utilidad práctica tiene. Ahora, no son sacramentales. Si uno analiza las diferentes clasificaciones que utilizan los diferentes autores, tienen errores. La posición clásica es la que señala Ignacio, de que las providencias de trámite no tienen contenido decisorio. Y en realidad hay otra posición que dice, no, las providencias de trámite sí, también tienen contenido decisorio. Lo que pasa es que tienen un trabajo de valoración o de reflexión menor que lo que son las sentencias interlocutorias o las sentencias definitivas. Pero en definitiva, lo que dice esta otra posición es que, bueno, cuando el juez resuelve algo, en definitiva está decidiendo. Lo que requiere es un menor trabajo de reflexión y valoración. Simplemente esta puntualización. Son importantes porque ordenan el proceso, le dan impulso al proceso. El proceso sigue a raíz de que el juez adopta este tipo de decisiones. Y otra cosa importante que ustedes tienen que tener en cuenta es, salvo excepciones, el juez no va a estar a lo largo de las audiencias o a lo largo del proceso, por lo general no les va a estar avisando, miren que ahora voy a dictar una providencia de trámite, miren que ahora voy a dictar una sentencia interlocutoria. Hay jueces más o menos formalistas, obviamente se sigue el tracto procesal que establece la ley, pero ustedes tienen que poder identificar qué tipo de decisión, qué tipo de providencia está dictando el juez. Y en el ejemplo perfecto que señalaba Ignacio, otro ejemplo clásico es, por ejemplo, cuando se presenta una demanda y de la demanda, en un proceso ordinario, de la demanda se da traslado, ¿no? De la demanda traslado, ¿está? Y cuando el juez da traslado de esa demanda, cuando Ignacio señalaba, no tiene contenido decisorio, pero ¿qué está controlando? Está controlando de que la demanda cumpla con todos los requisitos establecidos en la ley, que no sea manifiestamente improponible, ¿bien? Entonces, ahí ya hizo un control, porque no lo dice expresamente, pero cuando señala que de la demanda traslado, quiere decir que hizo un control, una valoración, una reflexión sobre ese tema y tomó una decisión. Entonces,
tengan en cuenta esto, ¿tá? Dan impulso, hay quienes señalan que no tiene contenido decisorio y hay otros que dicen, sí, tiene contenido decisorio, ¿tá? Gracias, Ignacio. Perfecto, muchas gracias Matías por la explicación. Y simplemente respecto de las resoluciones judiciales de mero trámite, aclarar un último punto, lo pueden profundizar luego también en los manuales, que hay resoluciones de mero trámite que puede pasar que dejen de ser tales. En el caso de que el contenido de esa resolución de mero trámite vaya acompañado por un contenido propio de una sentencia interlocutoria o definitiva, que son las que vamos a ver ahora. Por ejemplo, la resolución que frente a una demanda dispone que se cumplieron todos los requisitos procesales formales correspondientes, es una resolución judicial de mero trámite, porque no tiene contenido decisorio, no está pronunciándose sobre el fondo del asunto, sobre la pretensión. Sin embargo, si esa resolución va acompañada a la vez por una condena, es decir, es una resolución que dice, ok, la demanda cumple con todos los requisitos formales, mero trámite, pero a la vez condena en la misma resolución al demandado a abonar una suma de dinero al actor, por ejemplo. En ese caso estamos hablando de una sentencia definitiva, porque está resolviendo sobre el objeto del proceso al condenar. Tiene contenido decisorio. Entonces, tenemos, como les comentaba, resoluciones de mero trámite que en principio son tales, pero luego, en función de otros contenidos, se trata en realidad de otro tipo de sentencias y no de mero trámite. Vamos ahora a pasar a las sentencias interlocutorias. Las sentencias interlocutorias se dividen en dos tipos: las sentencias interlocutorias simples y las sentencias interlocutorias con fuerza definitiva. El Código General del Proceso no define a estas sentencias, pero se puede decir, y hay consenso entre los autores, que son aquellas resoluciones o sentencias, ahora sí hablamos de sentencias porque tienen contenido decisorio, y que por eso mismo, porque tienen contenido decisorio, son una sentencia, pero no se pronuncian sobre el fondo del asunto, sobre lo principal, sobre el objeto del proceso. Se trata de sentencias porque tienen contenido decisorios, pero al no pronunciarse sobre el objeto, sobre lo principal, no son sentencias definitivas, sino interlocutorias, es decir, sentencias de un tribunal, de un juez, sobre una cuestión conexa o vinculada con lo principal, con el objeto. Es decir, sentencias que se pronuncian, que resuelven sobre cuestiones conexas al objeto del proceso, pero no se pronuncian sobre lo principal. Como algunos ejemplos de estas sentencias, y luego, Matías, si se te ocurre alguna y querés agregar, bienvenido. Y esto, reiteramos, puede ser y probablemente sea alguna pregunta de parcial. Puede decirse, por ejemplo, la sentencia que se pronuncia sobre, que resuelve un incidente. Un incidente es un proceso dentro de un proceso principal, un proceso incidental, accesorio, ya lo vamos a ver más adelante. La sentencia que rechaza la demanda por ser manifiestamente improponible, es también una sentencia interlocutoria simple. Hay alguna discusión al respecto, pero bueno, la mayoría entiende eso. También la sentencia que se pronuncia sobre si es de procedencia citar a un tercero o no. Se trata de una sentencia porque tiene contenido decisorio, el tribunal se está pronunciando, pero no se trata de una sentencia definitiva porque el tribunal no está resolviendo lo principal, está resolviendo sobre una cuestión conexa con lo principal, que es, en el ejemplo, si procede citar a un tercero al proceso o no. Entonces, para determinar si una sentencia es interlocutoria o no, hay que guiarse entonces por el contenido de lo que resuelve y no solo por la forma. Es decir, si tiene contenido decisorio es una sentencia, pero hay que ver qué está resolviendo el tribunal. Si una cuestión principal, en cuyo caso será una sentencia definitiva, o una cuestión conexa, en cuyo caso será una sentencia interlocutoria. Ocurre a veces, respecto de estas sentencias interlocutorias simples, que formalmente pueden adoptar la imagen o la apariencia de una providencia de mero trámite, que como les comentaba no tiene contenido decisorio, pero en su contenido es interlocutorio. A estas sentencias se les suele llamar
sentencias interlocutorias anómalas o atípicas, encubiertas también, así lo van a encontrar en los manuales. Y son sentencias verdaderamente interlocutorias. Solamente ocurre que se esconden detrás de la apariencia o de la forma de una providencia o de una resolución de mero trámite. Por ejemplo, la sentencia que rechaza liminarmente una demanda porque el órgano jurisdiccional, el tribunal, el juez, no es competente, aunque se haya dictado con las formalidades de una resolución de mero trámite, se trata verdaderamente de una sentencia interlocutoria, porque ahí hay realmente un contenido decisorio, se está decidiendo sobre una cuestión conexa, ¿cierto? Pero se está decidiendo al fin. Entonces, en definitiva, aquellas resoluciones judiciales adoptadas con las formalidades de una resolución de mero trámite, pero que tengan contenido decisorio, son en realidad sentencias, verdaderamente sentencias, y son sentencias interlocutorias. Vamos a pasar ahora con el otro tipo de sentencias interlocutorias, que son las sentencias interlocutorias denominadas interlocutorias con fuerza de definitiva. No confundan con la sentencia definitiva, que es otra cosa. Acá seguimos... Ignacio, Sí. disculpa. ¿Entendieron este tema de las sentencias interlocutorias atípicas o anómalas? Si lo entendieron, seguimos adelante. De lo contrario, hacemos alguna precisión. Bueno. Sí, a ver. No pude anotar cuál era el primer tipo de sentencia interlocutoria. Simple. Ignacio. Sentencia interlocutoria simple. Ahí va, está, gracias. Bien. Lo que precisaba Ignacio ahora en relación a las sentencias interlocutorias encubiertas o anómalas es otra clasificación de la doctrina, ¿tá? ¿Qué pasa? Por ejemplo, las providencias de mero trámite, en cuanto a la forma, no tienen que cumplir los mismos requisitos que las sentencias interlocutorias y las sentencias definitivas. Son mucho más simples. Uno ve una providencia de trámite en un decreto, por presentado, constituido el domicilio de la demanda de traslado por el plazo legal. Es muy sencillo el decreto. ¿Tá? Ahora, por ejemplo, si nosotros estamos alegando un hecho nuevo, ¿tá? Un hecho nuevo ya lo vamos a ver en próximas clases. Estamos alegando un hecho nuevo que de alguna forma puede modificar el objeto del proceso. Entonces señala derecho nuevo al lugar, o parecería que por la estructura es una providencia de trámite, pero en realidad tiene un fuerte contenido decisorio. En ese caso, está encubriendo una sentencia interlocutoria. Y en ese caso, cambia el régimen impugnativo, que ya lo vamos a estudiar. Esa es la trascendencia de esta clasificación doctrinaria. ¿Tá? Esto es a lo que se llaman las interlocutorias encubiertas. ¿Tá? Después, hay autores que asimilan todo, anómala, encubierta y atípica es lo mismo. Hay otros que señalan que la anómala, en realidad, es aquella que le da impulso al proceso. Por ejemplo, presentada la demanda, se le da traslado, ¿no? Eso sería una prudencia de trámite. Ahora, si el juez le equivoca el trámite y en lugar de dar traslado en un proceso ordinario convoca audiencia, la forma va a ser de una providencia de trámite, pero en realidad, como le erró al tracto procesal, termina siendo una sentencia interlocutoria y ahí la voy a impugnar como una sentencia interlocutoria. Esto es la trascendencia de entender esto, porque esto lo van a ustedes como profesionales se van a tener que dar cuenta ustedes, ¿bien? Porque el juez va a dictar una providencia de trámite, va a tener forma de providencia de trámite, y ustedes se van a tener que entender, bueno, pero a ver, a continuación, en función de lo que yo estudié en Derecho Procesal, ahora no correspondía, o tenía que dar traslado de las excepciones y no dio traslado de las excepciones. Muchas veces basta con interponemos recurso de reposición y en subsidio de apelación, pero el juez ha advertido el error cuando se trata de un tema, un error improcedendo, lo resuelve y se sigue adelante. ¿Tá?
Simplemente esto, disculpa, Ignacio. No, gracias, de hecho, porque, bueno, me olvido a veces que como estudiante me costaba asimilar un poco lo teórico y quizás con la aclaración práctica resulta más fácil de entender. Bueno, como les decía, vamos a pasar ahora a la segunda especie de sentencias interlocutorias, que son las sentencias interlocutorias con fuerza definitiva, que repito, no las confundan con las sentencias definitivas, que las vamos a ver ahora. Las sentencias interlocutorias con fuerza definitivas son, como les comenté, una categoría de las sentencias interlocutorias, pero algunos autores dicen que se trata en realidad de una categoría intermedia, que está entre la sentencia interlocutoria simple y la sentencia definitiva. Serían sentencias interlocutorias en la medida en que son sentencias que no se pronuncian sobre lo principal, sobre el objeto de la disputa o del litigio. Sin embargo, se dicen que tienen fuerza definitivas porque son sentencias que una vez que el tribunal las emite, una vez que el tribunal falla a través de una sentencia interlocutoria con fuerza definitiva, esa sentencia pone fin al proceso y hace imposible que el proceso pueda continuar. En este sentido, Tarío, por ejemplo, dice que son sentencias interlocutorias con fuerza definitivas, por ejemplo, las que hacen lugar a una excepción de prescripción o caducidad, la que hace lugar a la excepción de cosa juzgada, vamos a ver más adelante cosa juzgada, con el doctor Matías Matos, creo, pero bueno, naturalmente, la sentencia que hace lugar a una excepción de prescripción, de caducidad o de cosa juzgada es una sentencia interlocutoria, a la medida en que no se está pronunciando sobre lo principal, sobre el objeto principal de la disputa. Sin embargo, son sentencias interlocutorias con fuerza definitiva, en la medida en que la sentencia que hace lugar a una excepción de prescripción y declara que la deuda prescribió, si la deuda prescribió, ya no se puede seguir con el procedimiento porque se agota en eso. La deuda está prescripta, la deuda caducó, hay cosa juzgada, ya se juzgó sobre este litigio, por ende no se puede continuar. Entonces, por eso se dice que son una categoría intermedia. Son interlocutorias porque no se resuelven sobre lo principal, sino sobre algo conexo, pero con fuerza definitivas porque una vez que se emiten, hacen imposible que el proceso pueda continuar. Otro ejemplo de interlocutoria con fuerza definitiva puede ser, por ejemplo, la que comentamos anteriormente y que rechaza la demanda por ser manifiestamente improponible. No está decidiendo sobre lo principal, está decidiendo sobre una cuestión conexa, que es si la demanda es proponible o no, pero una vez que resuelve que la demanda efectivamente es improponible, no se puede continuar con el procedimiento. Y es ahí que se dice que se acercan a lo que son las definitivas. Por eso, con fuerza de definitivas. Esto y otros casos están todos en los manuales, así que ya los van a ver. Por último, el género de sentencias que ya seguramente hayan escuchado bastante es el de las sentencias definitivas. Sentencia definitiva, ya en función de lo que hemos hablado hasta ahora, ya se imaginarán de qué se trata, es la que se pronuncia efectivamente sobre el litigio, sobre el fondo del asunto, sobre la pretensión que el actor y también puede que el demandado introdujeron, hicieron valer en el proceso, y una vez que se emite esa sentencia definitiva, se pone fin a la instancia, se pone fin al proceso, decidiendo el litigio, o lo que es lo mismo, y como comentábamos al principio, satisfaciendo la pretensión, sea porque se hace lugar a la pretensión, dándole la razón total o parcialmente al actor, o sea porque se rechaza la pretensión, no dándole la razón al actor. En ese caso, mediante la sentencia definitiva, se satisface la pretensión, que como comentó el doctor Matos, no solo mediante la sentencia definitiva se cumple con la función de satisfacción. Todas las resoluciones judiciales contribuyen a la satisfacción. Estas sentencias definitivas a la vez pueden dividirse, y esto también es en parte una clasificación legal, pero en cierto punto también doctrinaria, en sentencias definitivas de tres tipos: declarativas, constitutivas y de condena. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sentencias definitivas declarativas? Bueno, las sentencias definitivas declarativas son aquellas que tienen como contenido la mera declaración acerca de la existencia de un derecho. Es decir, se le pide al tribunal, hay una pretensión declarativa, se le pide al tribunal que se limite a declarar
si un derecho existe o no, si una situación es tal o no. No se le pide que condene a tal cosa, se le pide que declare si tal cosa es de una manera o no. El ejemplo típico es el de la sentencia que declara que el demandante, que el actor, por ejemplo, adquirió por prescripción la propiedad de un bien inmueble que probó haber poseído, y me corregirá alguno que sepa de civil, pero creo recordar que los requisitos son la posesión pública y pacífica durante 30 años. No recuerdo si la LUC cambia este plazo, pero en definitiva, se trata de una pretensión declarativa, en la medida en que el actor pide al tribunal que declare que poseyó pública y pacíficamente durante 30 años o más y por ende terminó adquiriendo por prescripción la propiedad de ese bien inmueble. También, por ejemplo, las sentencias que desestiman una demanda son declarativas, porque en esas sentencias el tribunal se limita a declarar que se limita a declarar la falta de fundamentación de la pretensión del actor. El artículo 11.3 del CGP, en relación a estas sentencias, establece que el interés del demandante puede constituir en la simple declaración de la existencia o inexistencia de un derecho, aun cuando éste no haya sido violado o desconocido, o de una relación jurídica, o de la autenticidad o falsedad de un documento. Es decir, el propio Código General del Proceso establece la posibilidad de que se inicie un procedimiento a los meros efectos de solicitar al tribunal la declaración de que existe un derecho o que no existe. Son entonces sentencias declarativas las que se pronuncian sobre pretensiones declarativas. Cuando el actor pide se declare una cosa, la sentencia que resuelve sobre esa pretensión va a ser declarativa. A veces hay situaciones de incertidumbre sobre un derecho y eso solo se puede superar si el tribunal declara que ese derecho existe o no. Esa es la razón de ser de una sentencia declarativa. Ustedes dirán, ¿para qué se le pide al tribunal que simplemente declare? Bueno, porque hay situaciones que sin previa declaración del tribunal de que la situación es tal, de que un derecho existe o no, no se puede eliminar la incertidumbre que pesa sobre ese derecho, sobre esa situación. Son sentencias en definitiva que se limitan a declarar que existe una situación, nada más. Esta es una clasificación de la sentencia definitiva. La otra clasificación es el de las sentencias definitivas constitutivas. Como lo dice el nombre, es muy simple, son sentencias que no se limitan a declarar meramente que existe una situación jurídica, sino que por el contrario, crean, extinguen o modifican esa misma situación jurídica. No declaran, sino que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas. La sentencia, por ejemplo, que resuelve o que rescinde un contrato, o una sentencia de divorcio está modificando una situación jurídica. Una sentencia de divorcio no declara una situación, modifica una situación en la medida en que el estado civil de una persona que existía, que era tal, deja de serlo y pasa a ser otro. Pasamos de casados a divorciados. En definitiva, sentencias constitutivas son las que crean una situación jurídica o modifican o extinguen una situación jurídica preexistente. El otro ejemplo, o la otra clasificación de sentencias definitivas, es el de la sentencia definitiva de condena. Sentencias definitivas de condena, ¿cuáles son? Bueno, las que ponen fin al proceso en el que se formuló una pretensión de condena. Es decir, cuando el actor inicia un procedimiento, promueve su demanda, pone en el petitorio, le pide al tribunal, se condene a tal persona, por ejemplo, a pagarme tal cantidad de dinero. Bueno, la sentencia que resuelva sobre ese punto, en la medida en que le dé la razón al actor, será una sentencia de condena porque, bueno, condena precisamente al demandado, se pronuncia sobre una pretensión de condena. Y lo condena a una prestación que puede ser de dar, de hacer o de no hacer. La sentencia, como les dije, que le impone al demandado pagar una suma determinada, la que condena a una persona en virtud de un accidente de tránsito a indemnizar a la persona que fue embestida en daños y perjuicios, son ejemplos de sentencia de condena. El artículo 11.3 del CGP que mencioné anteriormente, infine, establece que
también podrá reclamarse el dictado de sentencias condicional o de futuro. Esta es una nueva variante de la sentencia de condena, las sentencias de futuro, que las vamos a ver muy brevemente en unos minutos, pero bueno, las sentencias de condena pueden ser a su vez a futuro, es decir, sentencias que se prolongan a futuro. Bueno, la vamos a ver ahora en unos minutos. No sé si, Matías, querés hacer algún comentario, dado que tenés vasta experiencia en sentencias de futuro, pero igualmente la vamos a ver en un rato. Bueno, tanto que basta, pero casualmente la última ley de presupuesto, la ley 19.924, el artículo 39, introduce un inciso segundo al artículo 11.3 del CGP. Esto lo pueden ver en el INPO. En el INPO van a ver la norma actualizada, ¿tá? Y establece una norma prohibitiva que veda la posibilidad de deducir una pretensión condicional o de futuro cuando se trate de materias reservadas constitucionalmente al Poder Ejecutivo, y hace una remisión a los artículos 86 y 214 de la Constitución. En lo personal me parece que es una norma que es inconstitucional. Vamos a ver qué suerte tiene. En cada ley de presupuesto, la ley de presupuesto es como un gran barco y siempre se ingresan normas que no son estrictamente presupuestales, y en este caso se introdujo, me parece, por la ventana, porque ya la ley anterior de presupuesto había intentado modificar el artículo 400 del CGP relacionado a la ejecución de sentencias de condena contra el Estado, y hacía referencia precisamente al 11.3, se interpusieron infinidad de acciones de inconstitucionalidad. En definitiva, el artículo creo que era el 733 de la 19.355, fue derogado, y ahora el legislador vuelve sobre los pasos y dice, bueno, ahora directamente voy a las disposiciones generales del CGP e introduzco esta modificación. El problema es que en la sentencia condicional o de futuro, hay autores que la distinguen, hay autores que las asimilan, lo que hay es una tutela preventiva, es decir, la obligación todavía no se hizo exigible porque no hubo incumplimiento, pero como es una tutela preventiva, lo que se señala es que, bueno, yo ya tengo una sentencia de condena y a su vez solicité una condena de futuro. En caso de que mi deudor incumpla en el futuro, ya está alcanzado por la cosa juzgada. ¿Ah? Es una tutela preventiva. Si bien se dice que es una sentencia de condena, en realidad la obligación no es exigible. Es cuando el acreedor tiene el razonable temor de que su deudor le va a incumplir a futuro. Hay un caso muy concreto también en relación, lo van a estudiar ustedes en el curso del segundo año, en relación a los procesos de desalojo rurales, que en ese caso cuando se deduce una pretensión de condena de futuro, si mal no recuerdo, no antes del año, pero sí antes de los 18 meses del vencimiento del plazo del contrato de arrendamiento rural, en ese caso se puede dictar una sentencia de futuro en relación al desalojo. No sé si les quedó claro, pero ahora supongo que con algún concepto más que nos brinde Ignacio ya vamos a cerrar el concepto. Gracias, Nacho. No, a vos. Sí, las voy a prolongar para un ratito, pero bueno, muy, muy brevemente igual. Y la última clasificación dentro de las sentencias que son de condena, en realidad, si bien están previstas en el CGP, digo, que sea una calificación autónoma, bueno, es una construcción doctrinaria de algunos autores, no todos la consideran, pero bueno, se trata de las sentencias denominadas determinativas o dispositivas. El CGP, el Código General del Proceso, establece en el artículo 25.1 que un tribunal, un juez, no puede dejar de fallar en caso de oscuridad, insuficiencia o vacío de la ley. Es decir, el tribunal, en cualquier caso, sí o sí, por más que la ley no le otorgue la solución, no regule el tema, el tribunal tiene que fallar en cualquier caso. Y establece el CGP en el mismo artículo que al juzgar el litigio debe aplicar la regla de derecho positivo, naturalmente, pero podrá fallar por equidad en casos que prevea la ley expresamente o
cuando las partes así lo acuerden, siempre que se trate de cuestiones indisponibles o que no disponibles, perdón, o que no sean de orden público. Es decir, naturalmente el juez debe fallar conforme al derecho positivo, debe aplicar la ley a efectos de solucionar un caso, pero podrá fallar por equidad si la ley lo autoriza expresamente o si las partes lo acordaron respecto, repito, de cuestiones que no son de orden público o lo que es lo mismo, son disponibles. Las cuestiones de orden público o que son indisponibles, es decir, derechos sobre los cuales no se puede disponer, transar, son aquellas cuestiones vinculadas a derechos personalísimos, véase cuestiones de familia, de cuestiones penales, si se quiere, en fin. Pero sobre las cuestiones que sí son disponibles, que se puede transar, que se puede acordar sobre esas cuestiones, porque no son de orden público, la ley permite que las partes puedan acordar, otorgarle al tribunal, al juez, la posibilidad de fallar por equidad. Y el artículo, a su vez, 199 del CGP establece que en estos casos, cuando hay acuerdo de partes, y nuevamente, siempre que exista libre disposición del derecho, que no sea un derecho indisponible, no sea una cuestión de orden público, puede el tribunal fallar por equidad. Así que estas sentencias determinativas o dispositivas son aquellas en las cuales se autoriza al tribunal a fallar por equidad y no conforme al derecho objetivo, a la ley, estrictamente hablando. Repito, son sentencias no dictadas en aplicación de una norma, sino en ejercicio de un poder de equidad. ¿Qué significa? La equidad, bueno, significa que el juez no va a estar mirando el Código Civil, no va a estar mirando la norma que sea, sino que va a fallar, va a crear el derecho para el caso concreto. Va a fallar resolviendo, en vez de usar la ley, va a fallar resolviendo usando el criterio que su conciencia le dice que es el más adecuado para resolver el caso, según el caso concreto. En este sentido, Tarío, por ejemplo, dice que no se trata de un cuarto género de sentencias distinto, como les comenté, sino que se trata en realidad de una clasificación distinta. Es decir, se trata de una clasificación que distingue las sentencias según sean sentencias de derecho o de equidad. Las sentencias de derecho son la mayoría, las tradicionales, donde el juez aplica el derecho positivo, y este tipo de sentencias son aquellas donde el tribunal resuelve conforme a su conciencia, falla por equidad. Como vimos, el artículo 25.1 del CGP permite fallar por equidad solo si la ley lo autoriza o si las partes lo pactaron, siempre respecto de cuestiones disponibles o que no sean de orden público. Ahora vamos a ver otras clasificaciones. Como les comenté, Aval tiene muchísimas clasificaciones, otros autores tienen bastante menos, Tarío, por ejemplo. Pero bueno, entre estas clasificaciones que pone Aval, por ejemplo, divide a las sentencias en sentencias unipersonales y colectivas, según provengan de un tribunal. Disculpa, sí. ¿me permitís volver sobre los pasos antes de que continuemos con las clasificaciones? Ustedes tienen que tener en cuenta que el legislador no define a las resoluciones. En el viejo CPC, antes del año 89, el legislador definía, ¿tá? Y como sabemos, el legislador no tiene que definir, que dar conceptos, eso es tarea del intérprete, está bien que no defina. Pero la cuestión de que muchas veces nosotros los criterios que tenemos para diferenciar a las sentencias, a las resoluciones, son los que acaba de detallar Ignacio, ¿tá? La sentencia definitiva es la que se dicta, es la que recae sobre el objeto principal. Y hay quienes dicen, bueno, es la que recae sobre el objeto principal y a su vez al final de la instancia, ¿tá? Entonces, ¿qué decimos? Bueno, la que se dicta al final de la instancia, al final, se trata de una sentencia definitiva. Ustedes van a ver el año que viene que hay procesos monitorios en los cuales, cuando se deduce una pretensión ejecutiva, el juez dicta una sentencia definitiva en la estructura monitoria al comienzo. Bien, al comienzo. Va a estar condicionada, vamos a ver, a la posición de excepciones por parte del demandado. Entonces ahí no me queda muy claro. Después les va a pasar, porque pasa, esto pasa a diario, en un incidente de liquidación, ¿tá? Si es un incidente,
la resolución que resuelve un incidente es una sentencia interlocutoria. Y el juez les dice que fija audiencia para el dictado de la sentencia, pero que no es necesario concurrir. Porque ustedes van a ver que la sentencia definitiva, si bien se dicta en audiencia, nosotros no vamos a la audiencia. Por lo general, los abogados retiramos la sentencia el día posterior. Hoy en día, a través de medios telemáticos, incluso las envían por correo en función de los nuevos protocolos, ¿tá? Pero ¿qué pasa? Si al final de un incidente de liquidación lo van a ver ustedes el año que viene, artículo 378 del CGP, ustedes tienen una sentencia de condena, pero que condena suma ilíquida. ¿Por qué? Porque durante el desarrollo del proceso ordinario no se contaba con los elementos como para determinar el quantum, ¿tá? Se podía determinar el ante beatur, ¿tá? Sobre el fondo de la cuestión, pero no se podía determinar el quantum. Entonces, ¿el juez qué hace? Dicta una sentencia de condena y remite a iniciar un proceso. Hay quienes que dicen que no es una cuestión incidental porque se está resolviendo, por ejemplo, cuando se reclama una suma de dinero, se está resolviendo cuánto dinero me van a pagar, y no es una cuestión accesoria, sino que es una cuestión principal, pero al final del incidente de liquidación, el juez dice, no, yo lo dicto, es una definitiva, para mí es una definitiva. El consejo, y creo que todos los colegas van a estar de acuerdo, ustedes siempre tengan un criterio conservador. Si ustedes entienden que es una interlocutoria, porque se está resolviendo en una estructura incidental, señalen al juez, no, yo voy a comparecer y en caso de que me cause agravio, voy a anunciar la apelación. Esto lo vamos a ver cuando estudiemos medios impugnativos, porque hay tribunales, los menos, que dicen, bueno, si el juez induce en error a la parte, se le justifica. Pero diría que la mayoría de los tribunales, si el juez lo indujo en error, es un problema suyo. Entonces, siempre ante la duda si se trata de una sentencia interlocutoria o una sentencia definitiva, vayan por el criterio conservador, porque la sentencia interlocutoria dictada en audiencia, ustedes van a requerir anunciar, y después se van a ir a la casa a escribir los fundamentos de los agravios, ¿bien? Pero si ustedes no anuncian, no le dicen, hablando en criollo al juez, mire que yo voy a apelar, ¿tá? Después no lo van a poder hacer. Entonces, consejo, siempre mantengan un criterio conservador cuando tienen la duda de la naturaleza jurídica de la sentencia, ¿bien? Eso, simplemente. Gracias, Ignacio. Perfecto, gracias, Matías. Como les comentaba, ahora vamos a entrar con otras clasificaciones que propone Aval y proponen otros autores, pero bueno, las más importantes ya las dijimos, que son la clasificación que divide las sentencias según sean de mero trámite, interlocutoria simple, con fuerza definitiva o sentencias definitivas. Bueno, dentro de estas clasificaciones podemos decir que hay sentencias que son unipersonales o colectivas, según las emite un tribunal unipersonal, como lo es un juez de paz departamental, un juez letrado, o según provengan de un órgano, de un tribunal colegiado, como puede ser un tribunal de apelaciones o la Suprema Corte de Justicia. Otra clasificación, bueno, según la relación que tiene la sentencia con el litigio o con la pretensión, podemos hablar de sentencias totales o parciales, según si resuelven íntegramente el litigio o no. Por ejemplo, puede haber sentencias que condenen al demandado a indemnizar los daños y perjuicios que pidió el demandante, pero postergue para una etapa o para un proceso posterior la determinación del quantum de la indemnización. El quantum es la cantidad específica a indemnizar. Ahí estaríamos hablando de una sentencia parcial, porque no resuelve íntegramente, sino que posterga una parte hacia el futuro. El artículo 378 del CGP autoriza en este sentido a emitir este tipo de sentencias parciales. Otro tipo de sentencias, bueno, estimatorias y desestimatorias. No se trata en realidad de una categoría autónoma de sentencia, se trata de definir si la sentencia es estimatoria o desestimatoria. Estimatoria es que hace lugar a la pretensión, desestimatoria es que no hace lugar o vulgarmente que no le da la razón al actor.
Una sentencia estimatoria puede serlo total o parcialmente. Claro está, puede acoger una pretensión en parte y en otra parte puede desestimarla. Otra distinción, si se quiere, de las sentencias es según la revisibilidad o la posibilidad de revisión de esa sentencia por un tribunal superior. En este sentido hablamos de sentencias firmes y recurribles. Firmes son las que ya fueron consentidas en el sentido de que la parte eventualmente agraviada por una sentencia no la recurrió en plazo o sencillamente la sentencia no admite una instancia posterior, no admite recursos luego de emitirse. En ese caso hablamos de sentencias firmes, ya no admite ninguna revisión. Y sentencias recurribles, naturalmente, son aquellas sentencias sobre las cuales todavía recae la posibilidad de una revisión mediante el recurso que corresponda, que lo van a ver en otra clase. Bueno, según la instancia en la que se dicte la sentencia, también podemos hablar sentencias de primera instancia, sentencias de segunda instancia, de casación o de revisión. Por ejemplo, una sentencia interlocutoria de primera instancia es tal si el tribunal está resolviendo por primera vez sobre esta disputa, y será interlocutoria de segunda instancia si está resolviendo un recurso de apelación que se interpuso contra esa sentencia de primera instancia, es decir, la está evaluando en una segunda instancia. Después tenemos casación, no hay tercera instancia, ya lo van a ver, tenemos una casación o revisión, lo van a ver más adelante en la clase de recursos o de medios impugnativos. También podemos hablar de sentencias anticipadas y no anticipadas. Una resolución anticipada es aquella sentencia que se dicta en forma inmediata a que se presenta la demanda, por eso lo de anticipada, por ejemplo, rechazando la pretensión por ser manifiestamente improponible. Ahí estamos hablando de una sentencia anticipada y hay otras hipótesis previstas por el CGP, lo pueden ver en los manuales, naturalmente, que permiten el dictado de sentencias anticipadas. Y como les comentaba, muy brevemente, porque excede un poco el objeto de esta clase, también tenemos sentencias que pueden ser de futuro o no. Sentencias de futuro son aquellas que la eficacia de la sentencia depende de un hecho futuro. Es un hecho futuro que va a ocurrir seguramente, aunque la fecha puede ser incierta. Pero la eficacia depende del momento en que se configura ese hecho futuro. Cuando se configura, va a empezar a tener efecto de la sentencia. Por eso, sentencia de futuro. Y una última clasificación, hay incluso más, pero bueno, elegí una última que sí me parece importante y de hecho la van a ver en otras materias, no sé si tuvieron familia ya, pero seguramente la vean, es las sentencias rebus sic stantibus. Son sentencias que se dictan disponiendo algo, pero en la medida de que están presentes ciertas circunstancias. Es decir, es una sentencia que se dicta siempre que están presentes esas circunstancias. Si esas circunstancias ya no están presentes en el futuro, es decir, cambian o ya no están, se puede solicitar una nueva resolución que cambie la anterior. Por ejemplo, una sentencia rebus sic stantibus, la más común, el ejemplo clásico, es aquella en la que se condena a una persona a pagar una pensión alimenticia a otra. Repito, no sé si ya tuvieron derecho de familia, pero les adelanto muy básicamente que la condena a pagar una pensión alimenticia depende de muchos factores. Depende de las posibilidades de pagar esa pensión alimenticia. No es lo mismo la condena a pagar pensión alimenticia a un millonario que a una persona que gana 20.000 pesos y tiene una familia a cargo. Y depende también de las necesidades de quien recibe esa pensión. Es decir, no es lo mismo la pensión que va a recibir una persona que tiene todas las comodidades que la que puede recibir alguien que vive en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, si el día de mañana cambia una de las circunstancias en virtud de la cual se dictó esta sentencia que condena a pagar una pensión, por ejemplo, se condena a una persona a pagar una pensión a su hijo, pero el día de mañana esa persona pierde su trabajo, ya no tiene recursos económicos, bueno, se puede pedir que esa sentencia, o mejor dicho, se puede pedir una nueva sentencia que modifique la anterior. Por eso, rebus sic stantibus es un latinazgo que básicamente apunta a que la sentencia
se dicta en función de ciertas condiciones, que si cambian esas condiciones, bueno, se puede pedir una nueva resolución. Y con esto daríamos por cerrado la clasificación de las sentencias para pasar a otro tema que es el de los requisitos de la sentencia, los requisitos para que proceda el dictado de una sentencia. Uno de ellos ya lo mencionamos un poco al pasar, es el hecho de que las resoluciones judiciales, las sentencias, dispongan conforme a derecho, es decir, que el juez aplique el derecho objetivo al emitir esa sentencia. La excepción a esto ya lo vimos y es cuando las partes, tratándose de derechos disponibles, de cuestiones que no son de orden público, acuerdan otorgar al tribunal la posibilidad de fallar conforme a equidad, es decir, conforme a su conciencia, a lo que cree correcto y no conforme a derecho, lo cual permite el artículo 25.1 del CGP, como le comenté anteriormente. En definitiva, la regla siempre es fallar conforme a lo que establece el derecho. En un Estado de Derecho como el nuestro, naturalmente, el juez no está legitimado para legislar, para crear derecho, sino que tiene que fallar conforme a lo que ya hicieron los legisladores, que es a quienes les compete precisamente legislar. Y repito, la excepción a esto es fallar conforme a equidad, según se cumplan las condiciones que mencionamos anteriormente. Otro de los requisitos que debe cumplir una sentencia cuando se emite, y este sí es un tema de vital importancia, es que las sentencias sean congruentes. Entiendo que al principio de este curso, cuando estábamos viendo principios del proceso, pueden haber visto el principio de congruencia. El principio de congruencia está establecido en el artículo 198 del CGP, que establece que las sentencias recaerán sobre las cosas litigadas por las partes con arreglo a las pretensiones deducidas. Este principio de congruencia de la sentencia significa, en definitiva, que debe existir cierta correspondencia o cierta relación de las sentencias con el objeto del proceso concreto. Y esta correspondencia consiste básicamente en que se resuelva todo lo que comprende el objeto del proceso y no se resuelva sobre cuestiones no comprendidas en el mismo. Se resuelva sobre el objeto y no se resuelva sobre cuestiones que no integran ese objeto. Algunos autores plantean que la necesaria congruencia de las sentencias admite excepciones. Tarío, en este sentido, y Aval dicen que esto no es así, que las sentencias deben ser congruentes en cualquier caso. Lo que ocurre a veces es que se confunde la necesidad de que la sentencia sea congruente, es decir, la necesidad de que la sentencia sea conforme con el objeto del proceso, con otra cuestión distinta que es si la sentencia es conforme a la pretensión del actor. Esto es una circunstancia distinta. Por ejemplo, la sentencia que dispone una medida cautelar de oficio, cuando el tribunal dispone una medida cautelar de oficio, no se corresponde en principio con el objeto del proceso, puesto que las partes en el objeto del proceso básicamente no pidieron que el juez disponga una medida cautelar, la dispuso el juez de oficio. Pero esto no es una sentencia incongruente porque sigue habiendo una correlación entre la sentencia y la sentencia y el objeto del proceso. Lo que sí ocurre en casos como el que mencioné es que el objeto del proceso no está integrado solamente en función de la intervención del actor o del demandado, conforme lo exige el principio dispositivo, que ya lo habrán visto al inicio del curso, sino también por cuestiones que introduce el juez de oficio, que es una cuestión discutida, pero real y permitida. El juez, pese a que no lo haya pedido una de las partes, puede adoptar una medida de oficio como ser una medida cautelar, pero esto no convierte a la sentencia en incongruente. Hay tres tipos de incongruencia. Algunos autores introducen algunos tipos adicionales, pero esencialmente podemos hablar de tres tipos. Uno es la incongruencia infrapetita, que luego en cualquier caso, si no les queda claro el nombre,
pese a que lo van a encontrar en los manuales, igualmente lo podemos escribir si no les queda claro. La incongruencia infrapetita implica que el tribunal no resuelve sobre todo lo pedido, o lo que es lo mismo, resuelve sobre menos de lo pedido. Por ejemplo, la sentencia en la que el tribunal condena en una cantidad menor a la pedida por una de las partes sin pronunciarse sobre el resto. Y una aclaración importante: si yo pido que se condene al demandado por 100 y el juez lo condena por 500, eso por sí solo no significa que la sentencia sea incongruente. Lo que convierte la sentencia incongruente es que el tribunal no se haya pronunciado sobre el otro 50. El tribunal tiene todo el derecho a decir, no, al demandado le corresponde pagarte 50. Los otros 50 no le corresponde pagártelos por X motivo. Ahí no me está dando 50 que yo pedí, pero me está justificando por qué no corresponde dármelos. Sería incongruente la sentencia en la medida en que no se pronuncie sobre ese otro 50. Es decir, condene al demandado a pagarme 50, pero sobre el 50 restante no se pronunció, no examinó, no dijo nada. En definitiva, cuando el tribunal condena, cuando el tribunal no resuelve sobre todo lo pedido, estamos ante el tipo de incongruencia infrapetita. Extrapetita es otro tipo de incongruencia y refiere a cuando el tribunal resuelve sobre algo distinto de lo pedido. Y ultrapetita es cuando el tribunal resuelve condenando por una cantidad superior a la que pidió el actor. Es una modalidad de la extrapetita, pero tiene la particularidad de que estamos hablando de que se condena por más de lo que el actor pidió. Entonces, por eso decimos que no hay conformidad entre la sentencia y la pretensión. Ignacio, sí, claro. una precisión nomás. Minus petita, cuando el tribunal resuelve sobre menos de lo peticionado, ¿tá? Pero estamos haciendo referencia a cualitativamente, no cuantitativamente. Si yo me voy a divorciar por la causa no sé, la mujer se va a divorciar y era ama de casa y a su vez acumula una pretensión y reclama pensión alimenticia. Y el juez falla sobre el divorcio, pero no sobre la solicitud de divorcio, pero no sobre la pensión alimenticia. Ahí está fallando minus petita porque cualitativamente es menos de lo peticionado. Ahora, si yo reclamo 500.000 pesos, actor, y falla y condena al demandado a 250.000 pesos, eso está dentro de las potestades, eso no es un fallo incongruente. ¿Entienden? No sé si este detalle, minus petita, es cualitativamente, no cuantitativamente. ¿Sí? Y otra cosa, ya aprovecho la oportunidad para no interrumpir a Ignacio, disculpa. No, como bien dijo Ignacio, la congruencia tiene que ver con esta correspondencia que tiene que existir entre el fallo y entre la sentencia y el objeto del proceso, ¿bien? Pero antes de la ley 19.090, esto lo vamos a ver cuando veamos determinación del objeto del proceso, pero antes de la ley 19.090, en el artículo 341, en una de las etapas, el juez tiene que fijar el objeto del proceso y señalaba fijación definitiva del objeto del proceso. Después de la ley 19.090, esto de la fijación definitiva del objeto del proceso se sacó y se entiende ahora que el objeto del proceso se puede ir modificando a lo largo del proceso. Entonces, la sentencia se tiene que ajustar al objeto del proceso, pero también a la requisitoria del actor. El objeto del proceso, vamos a ver que tiene 3 elementos: la requisitoria, los hechos y el derecho. Si vamos a suponer,
ahora vamos a utilizar elementos que ya hemos incorporado, ¿no? Vamos a suponer, en la audiencia preliminar se fija el objeto del proceso y uno de los rubros que reclama el actor queda fuera del objeto del proceso. Pero resulta que ese rubro después es objeto de debate y de prueba a lo largo de todo el proceso. ¿Tá? Discutimos, intentamos probar ese rubro. ¿Tá? Llegado el momento del dictado de la sentencia definitiva, el juez falla sobre ese rubro también, que había quedado fuera del objeto de proceso. Y una de las partes se agrega y dice, no, el fallo es incongruente, porque este rubro quedó fuera del objeto del proceso, rige el principio dispositivo, la parte no recurrió en tiempo y forma, entonces hay una posición, una nueva posición, podemos encontrar en los libros de la doctora Klett, que sigue esta posición, y dice, no, a ver, hay una flexibilización de la congruencia. Si ustedes debatieron, fue objeto de prueba, por más que hubo un error y no quedó integrado en el objeto del proceso este rubro, ustedes no me pueden decir que yo no puedo fallar sobre este rubro, porque a lo largo de todo el proceso los testigos fueron interrogados sobre este rubro, se agregó prueba documental tendiente a probar la existencia de ese hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el fallo no sería incongruente, por más que no se corresponde exactamente con el objeto del proceso. Este principio de congruencia, como habíamos visto, es una emanación del principio dispositivo. ¿Tá? El juez no puede agregar hechos, Vamos a suponer, y esto es un caso real, ¿tá? Un trabajador reclama diferentes rubros salariales, ¿bien? Y no reclama horas extras, pero uno de los demandados, al momento de controvertir, se defiende sobre las horas extras. Entonces después cuando fija el objeto del proceso, incorpora las horas extras. ¿Tá? En ese caso, sí es objeto de agravio, entiendo yo, porque la oposición lo que va a determinar va a ser el área litigiosa. El objeto del proceso lo vamos a determinar por la requisitoria del actor, no por los dichos del demandado. El demandado va a determinar los límites del campo de juego. Pero la oposición, en este caso errada, del demandado, porque no sé que estaba reclamando horas extras, no amplía el objeto del proceso. El objeto del proceso va a estar integrado por esos hechos que aporta el actor y delimitado por la posición del demandado. Entonces, si el juez, como el demandado, se defendió sobre algo que no se le reclamaba y lo incorpora en el objeto del proceso, el tribunal podría revocarlo incluso por un mecanismo que vamos a ver, que es a través del artículo 216 del CGP. ¿Tá? No sé si les quedó claro este tema, pero es un tema importante, el tema de la congruencia, y muy preguntado, tanto en parciales como en exámenes. ¿Tá? La congruencia tiene que ver con la legitimación del fallo. ¿Tá? Ustedes recuerden que los órganos integrantes del Poder Judicial no son designados por el pueblo directamente. Entonces, es muy importante, es una garantía que los jueces fallen, no incorporen hechos y fallen sobre lo solicitado por las partes. ¿Tá? Le da legitimación al fallo. Ignacio, disculpa. No, perfecta la aclaración. Y simplemente unos breves comentarios más sobre incongruencia. Otro ejemplo, en este caso de incongruencia infrapetita. Por ejemplo, si le pido al tribunal que declare la prescripción de dos inmuebles, del inmueble A y del inmueble B. Si el tribunal declara que prescribió el inmueble A efectivamente, pero declara que no prescribió el inmueble B, ahí estamos hablando de una sentencia congruente, porque se está pronunciando sobre lo que yo le pedí. La sentencia sería incongruente si se pronuncia sobre el inmueble A, declarando que prescribió o que no prescribió, pero no dice nada sobre el inmueble B. Ahí estamos hablando de una incongruencia infrapetita. Este tipo de incongruencia en las sentencias también se dice que puede existir en cuanto a los hechos que integran el proceso. Por ejemplo,
Si el tribunal resuelve un pedido fundándolo en hechos que no integran el objeto del proceso, o lo que es similar, resuelve un pedido sin tomar en cuenta hechos que sí integran el objeto del proceso, bueno, ahí estaríamos hablando de incongruencia basada en los hechos del caso. También se dice que puede haber, y esta es una hipótesis mucho más excepcional y entiendo que mucho más de laboratorio, que puede haber incongruencia en cuanto al derecho, que sería el caso, por ejemplo, si se acordó la posibilidad de que el juez falle por equidad, como mencionamos, y el juez termina fallando conforme derecho positivo, o a la inversa, si no se pactó el fallo por equidad y el tribunal termina fallando de esa forma. Por último, la naturaleza de la incongruencia, bueno, se dice que se trata de un error improcedendo o un error de procedimiento, un error en el procedimiento, un error que afecta o que vicia el acto procesal de dictado de las sentencias, y es un error que lleva en cualquier caso a que la sentencia sea nula, total o parcialmente, según sea el caso, según sea una incongruencia absoluta o parcial, pero en cualquier caso la sentencia incongruente sería nula y en cualquier caso también admite impugnación, puede ser recurrida, pero bueno, los métodos de impugnación, los medios de impugnación de las sentencias es un tema aparte que ya lo verán más adelante. Así que bueno, dado la hora que es y dado que es viernes y no los quiero molestar más, daría por cerrado el tema. Sí, perdón. Perdón, no, bueno, muy buena la clase, muy clara. No, simplemente quería hacer un aporte más sobre la congruencia, algo que seguramente lo van a ver en los manuales, y es el vínculo entre la congruencia y lo que van a ver como el iura novit curia. Hoy que estamos con los latinazgos, uno más, que es básicamente la discusión, el planteo, si el derecho que invoca, por ejemplo, una de la parte actora en su demanda, integra o no lo que hace la congruencia, es decir, si el juez está obligado de alguna manera a la aplicación de ese derecho o eventualmente a dictar sentencia, se puede apartar de ese derecho. Por ejemplo, caso típico, hay una demanda de una responsabilidad civil que se enmarca en las normas de la responsabilidad contractual. Si el juez al dictar sentencia puede decir, sin apartarse de los hechos, decir, bueno, esto en realidad es un caso de responsabilidad extracontractual. Ahí hay distintas posiciones, es un tema que a nivel de jurisprudencia está muy tratado y siempre es una defensa que aparece en los recursos de apelación o eventualmente en las casaciones, que bueno, básicamente están de las posiciones que dicen que bueno, que en realidad la congruencia no se violenta por eso, porque el derecho de alguna manera lo aplica el juez y lo conoce el juez, eso está en el artículo 197, creo 198, ahora me entró la duda, pero básicamente que el juez es quien conoce el derecho y lo puede aplicar. Hay algunas posiciones más matizadas que tiene que decir, bueno, en realidad ahí hay que verla, hay que vincularlo y atarlo con lo que es el principio de defensa, en el sentido de decir, bueno, el demandado, por ejemplo, tuvo la posibilidad de defenderse y de alegar en cuanto a ese encuadre de derecho que le está dando el juez en la sentencia, lo pudo de alguna manera, fue previsible para el demandado y tuvo la posibilidad de ejercer ese derecho de defensa. En ese caso se entiende, bueno, no se violenta la congruencia con eso. Nada, simplemente para hacerles anotación que seguramente es un tema que aparece cuando se habla de la congruencia de las sentencias. Es un tema discutible. Yo creo que me da la sensación que el razonamiento más sistemático y pensando también en el derecho de defensa es un poco ese, decir, bueno, más allá del derecho que invoca, por ejemplo, el actor en la demanda, qué tan previsible era para la contraparte que fuese en la aplicación de ese derecho invocar a otro distinto al de las partes, ¿verdad? Sin modificar los hechos, porque ya si modifica los hechos, sí, ahí ya la congruencia no se respetaría, pero en cuanto al derecho se puede plantear eso. Nada más que eso, muy buena clase de nuevo, Ignacio. No, muchas gracias, Nicolás. Y sí, totalmente, o sea, el principio iura novit curia es
además de los más discutidos, también uno de los más importantes, y si bien no es estrictamente necesario, al que le interese, hay un libro de Valentín muy bueno en Fundación sobre este principio. Así que, bueno, con esto... Sí, dale adelante, Matías. Simplemente... Una puntualización es, como señalaba Nico, este tema es muy importante. El juez, lo que se dice, el juez conoce el derecho, denme los hechos que yo les daré el derecho. Por eso, otro consejo es, cuando ustedes ejercen ese derecho de defensa, en base al principio de eventualidad, ustedes, cuando desarrollen esa estrategia del caso, también piensen otras alternativas en cuanto, porque, a ver, lo lógico es, a ver, yo ejerzo el derecho de contradicción y me defiendo sobre lo que señaló el actor, pero cuando nosotros vemos que, mirá, me están reclamando por un enriquecimiento sin causa y en realidad me parece que es un contrato y yo me defiendo solo sobre el enriquecimiento sin causa, nos puede pasar de que el juez diga, no, a ver, acá hay responsabilidad contractual, las presunciones son otras, y precisamente encontrarnos con la sorpresa al final del camino de que el juez, como en base a este principio del iura noit curia, falle en otro sentido. Entonces, el consejo es, ustedes cuando ejerzan ese derecho de contradicción, piensen también en esto, ¿tá? En otras posibilidades dentro del marco normativo. Para finalizar, no sé si vas a hacer, porque ya estamos en el límite, sobre el artículo 197, forma de la sentencia, que me parece que es una norma importante. Sí, no, si querés dale, Matías, nomás, porque no... Muy brevemente, y quizás lo completamos el lunes. El artículo 197 hace referencia a la forma de la sentencia. Ustedes van a ver que la sentencia tiene un encabezamiento donde se hace referencia a los autos caratulados, la ficha, la fecha, las partes. Después, sucintamente, se hace referencia a, bueno, Juancito le reclama a Pepito no sé, un monto de dinero en función de un contrato de mutuo, lo que sea. Lo que señala el 197, a continuación se establecerá de modo claro y sucinto, es un acta resumida. Hay jueces que empiezan a redactar todo lo que fueron los actos de proposición de los actores. La idea es que puedan resumir el juez en su fallo, en su sentencia, perdón, que puedan resumir los actos de proposición de las partes, ¿tá? Entonces, 197, inciso tercero, a continuación se establecerá de modo claro y sucinto el o los puntos litigiosos, los hechos que se tienen por ciertos. Los hechos que se tienen por ciertos, ¿por qué? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de los hechos que se tienen por cierto? Y esto lo tienen fresquito porque acabamos de terminar el módulo de prueba. ¿Por qué hechos que se tienen por ciertos? Y después señala, y los que han sido probados. ¿Cuáles son los hechos que tiene por ciertos, que puede tener por ciertos, el juez al dictar una sentencia definitiva? ¿Recuerdan la carga de la prueba? Hay varios ejemplos. A ver. Los que no han sido controvertidos. Muy bien. Habló Raquel. ¿Raquel? ¿Está bien? Sí. Bueno, excelente. Los que no han sido controvertidos. Si ese hecho no fue controvertido, se tiene por cierto, ¿y qué no va a integrar? ¿El objeto de la prueba? El objeto de la prueba, perfecto, muy bien. Los hechos que se tienen por cierto y los que han sido probados, ¿está? Entonces, los que han sido probados, acá, el juez tiene que hacer referencia a los diferentes medios de prueba, ¿está? Ustedes recuerden que en la valoración de la prueba, el juez valora cada medio individualmente y en su conjunto. Hay quienes dicen, los más garantistas, que el juez en la sentencia tiene que hacer referencia a todos los medios de prueba. Otros dicen, no, en realidad tiene que hacer referencia a los medios de prueba en los cuales fundamenta su decisión. Ahora, que no les hagan trampa al solitario, ¿no? Porque el juez
realiza un razonamiento lógico, ¿no? Tenemos los hechos, esto es lo más clásico, que hay una subsunción al derecho. El hombre ya tiene una decisión en la cabeza, entonces capaz que les hace trampa y hace referencia a los medios de prueba, únicamente a los medios de prueba que fortalecen su decisión. Pero capaz que habían medios de prueba que fortalecían una decisión contraria y el hombre no hace referencia a eso, el juez no hace referencia a eso. Entonces eso es objeto de recurso, porque en realidad está bien los medios de prueba en los cuales se funda la decisión, pero si hay medios de prueba que razonablemente se podría adoptar una decisión contraria, si ustedes mañana son jueces, lo que tienen que hacer es hacer referencia a esos medios de prueba también, y por qué esos medios de prueba no llegan a lograr la convicción sobre la existencia de ese hecho que intentan probar. ¿Bien? Y los que han sido probados, consignándose los fundamentos de derecho en cuya virtud se les tiene por tales. Bueno, y en los fundamentos de derecho tiene que ver con esto que acaba de señalar Nicolás, ¿no? Que ahí se puede meter el principio del iura novit curia, ¿tá? Le seguirá la exposición de las razones jurídicas en cuyo mérito se aplica el derecho y se concluirá con la parte dispositiva, con el fallo, ¿no? Que se redactará en términos imperativos. Pero básicamente es eso. Creo que Aval es un autor que en cuanto a clasificaciones y requisitos se explaya mucho, ¿tá? Pero tengan en cuenta estos requisitos, ¿tá? Previstos en el artículo 197 del CGP. ¿Tá? Simplemente esto y vamos terminando. No sé, Ignacio, si quieres agregar algo. Stephanie, Nico. No, quizás es viernes. Que estudien la importancia de la debida fundamentación de la sentencia como una garantía para las partes, pero no mucho más, considerando la hora y el día. Por acá podemos dejar. Bien, perfecto. Salvo cualquier duda. Es viernes, previo al Día de los Trabajadores. Supongo que algunos que otros trabajarían mañana y capaz que pueden descansar, así que feliz día para todos aquellos trabajadores. Y bueno, nos vemos el lunes. Vamos a ver eficacia de la sentencia y esa clase la voy a dar yo, ¿tá? Que descansen. Perfecto. Nos vemos. Gracias.